Bienvenidas y bienvenidos. En este video les voy a mostrar el recorrido de la Vuelta a España, que este año se disputará del 17 de agosto al 8 de septiembre. Vamos a ver los perfiles y altimetrías que tendrá cada una de las jornadas, así que empecemos. La primera etapa será una contrarreloj individual de 12 kilómetros y donde apenas se acumulan 49 metros de desnivel positivo. La segunda etapa será una jornada de media montaña, un recorrido bastante quebrado en una distancia de 191 kilómetros, dos puertos de cuarta categoría, uno en la parte inicial y el otro ya en la parte final. Son 6.7 kilómetros, una pendiente media del 3.4 y que se corona falta de 18 kilómetros con 500 metros para la meta. En esta jornada se acumulan 2.682 metros de desnivel positivo. La tercera etapa también será una jornada de media montaña en un recorrido de 191 kilómetros, dos puertos categorizados. El primero de ellos de segunda categoría, son 17.4 kilómetros, una pendiente media del 3.2 y ya en la segunda parte de cuarta categoría son 5.8 kilómetros, una pendiente media del 3.5, pero que se corona a una distancia importante de la meta. En esta jornada se acumulan 2.666 metros de desnivel positivo. La cuarta etapa será una jornada de alta montaña en un recorrido de 167 kilómetros. Se inicia en un pequeño terreno llano antes de encarar lo que será ese puerto de segunda categoría de 9.7 kilómetros, una pendiente media del 5.2. Se desciende, es un pequeño terreno de tránsito y encadenamos con este puerto de primera categoría, el Alto del Piornal. Son 14.1 kilómetros, una pendiente media del 5.5, se desciende, se hace un largo terreno de tránsito y llegamos a este puerto de tercera categoría de 7.5 kilómetros, una pendiente media del 4.6. Continuamos y esta subida final a Pico Villibarcas de primera categoría son 15.3 kilómetros, a una pendiente media del 6.1 y que se corona a los 1.570 metros sobre el nivel del mar. En total en esta jornada se acumulan 3.520 metros de desnivel positivo. La quinta etapa será una jornada llana en un recorrido de 170 kilómetros y donde se acumulan 1.684 metros de desnivel positivo. La sexta etapa será una jornada montañosa en un recorrido de 181 kilómetros con 5 puertos categorizados. El primero de ellos de primera categoría de 15.5 kilómetros, una pendiente media del 5.4. Ya más adelante tendremos de tercera categoría de 5.9 kilómetros al 4.6. Continuamos y encadenamos con este otro también de tercera de 6.9 kilómetros a una pendiente media del 4.1. Continuamos, vamos a tener este otro de tercera de 3.8 kilómetros a una pendiente media del 5.5. Se desciende, es un terreno de tránsito y llegamos a esa subida final, el Alto de las Abejas, también de tercera categoría de 9.3 kilómetros a una pendiente media del 4%. Este puerto se corona a los 734 metros sobre el nivel del mar y en esta jornada se acumulan 3.672 metros de desnivel positivo. La séptima etapa será una jornada de 179 kilómetros con apenas un puerto en el recorrido. Será de segunda categoría de 6.9 kilómetros a una pendiente media del 5.8 y que se corona a falta de 25 kilómetros con 100 metros para la meta. En esta jornada se acumulan 1.920 metros de desnivel positivo. La octava etapa será una jornada de media montaña en un recorrido de 159 kilómetros y dos puertos categorizados. El primero de ellos es de segunda categoría de 7.4 kilómetros a una pendiente media del 5.6 y la subida final de tercera categoría, Sierra de Cazorla, son 4.3 kilómetros a una pendiente media del 8% y en esta jornada se acumulan 2.660 metros de desnivel positivo. La etapa número 9 será una jornada de alta montaña en un recorrido de 178 kilómetros y tres puertos de primera categoría. El primero de ellos, el Alto del Purché, son 8.8 kilómetros a una pendiente media del 7.8. Este puerto se corona a los 1.490 metros sobre el nivel del mar. Se desciende y se entra a un circuito en el que se asciende en dos ocasiones al Alto de Asallanas. Son 7.5 kilómetros a una pendiente media del 9.2 y que se corona a los 1.663 metros sobre el nivel del mar. Se desciende y se vuelve a ascender esos 7.5 kilómetros al 9.2. Esta vez que se pase en segunda ocasión, quedarán faltando 21 kilómetros con 400 metros para la meta. En esta jornada se acumulan 4.425 metros de desnivel positivo. Y es aquí donde llega el primer día de descanso. La etapa número 10 será una jornada montañosa en un recorrido de 160 kilómetros. El primer puerto lo vamos a tener acá apenas iniciando, será de primera categoría de 15.5 kilómetros a una pendiente media del 4.5, se desciende, se hace un largo terreno de tránsito y llegamos a este encadenado. Primero un puerto de tercera categoría de 6.6 kilómetros a una pendiente media del 5.4, se encadena con de segunda de 6 kilómetros al 5.7 y que se encadena con de primera categoría de 9.9 kilómetros a una pendiente media del 6.1 y que se corona a falta de 20 kilómetros con 400 metros para la meta. En esta jornada se acumulan 2.950 metros de desnivel positivo.
La etapa número 11 será una jornada de media montaña en un recorrido de 164 kilómetros con 4 puertos categorizados. El primero de ellos de segunda categoría de 10.2 kilómetros, zona pendiente media del 4.1. Más adelante otro de segunda de 8.7 kilómetros, zona pendiente media del 4.5. Más adelante este puerto se vuelve a repetir, esos 8.7 kilómetros al 4.5, y ya en la parte final vamos a tener esta puntilla, un puerto de tercera categoría de 2.8 kilómetros a una pendiente media del 9% y que se con una falta de 7 kilómetros 900 metros para la meta. En esta jornada se acumulan 2.714 metros de desnivel positivo. La etapa número 12 será una jornada montañosa con un recorrido siempre ondulante antes de llegar a esa subida final, que será un puerto de primera categoría. La subida a Manzaneda son 16 kilómetros a una pendiente media del 4.7. Este puerto se corona a los 1.487 metros sobre el nivel del mar y en esta jornada se acumulan 3.020 metros de desnivel positivo. La etapa número 13 será una jornada montañosa en un recorrido de 171 kilómetros con 4 puertos categorizados. El primero de ellos de tercera categoría de 6 kilómetros a una pendiente media del 5.1. Más adelante otro de segunda categoría de 7.8 kilómetros a una pendiente media del 5.2. Y ya en la parte final nos vamos a encontrar con de segunda categoría de 6.7 kilómetros a una pendiente media del 5.9. Y esa subida final al puerto de Ancares son 7.7 kilómetros a una pendiente media del 8.9. Y este puerto se corona a los 1.658 metros sobre el nivel del mar. Y en total en este día se acumulan 3.409 metros de desnivel positivo. La etapa número 14 también será una jornada montañosa en un recorrido de 199 kilómetros. Inicia en un falso llano. Vamos a tener acá en la parte central este puerto de tercera categoría de 7.3 kilómetros, una pendiente media del 4.6. Sientes, es una meseta y llegamos a ese puerto de primera categoría, un puerto de 23 kilómetros al 4.4% de inclinación promedio. Este puerto se corona a los 1.523 metros sobre el nivel del mar y a falta de 16 kilómetros para la meta. En total en este día se acumulan 2.830 metros de desnivel positivo. La etapa número 15 será una jornada de alta montaña en un recorrido de 142 kilómetros con 4 puertos categorizados. El primero de ellos el Alto de la Colladiela, son 7.9 kilómetros a una pendiente media del 6.9. Tendremos más adelante tercera categoría de 6.6 kilómetros a una pendiente media del 4.4. Se vuelve a repetir el Alto de la Colladiela, esos 7.9 kilómetros a una pendiente media del 6.9. Se desciende, es un terreno de tránsito y llegamos a ese puerto final, a subida de fuera de categoría Caitú Negru. Son 19.1 kilómetros a una pendiente media del 7% y que se corona a los 1.840 metros sobre el nivel del mar. En total en este día se acumulan 3.733 metros de desnivel positivo. Y llega el segundo y último día de descanso. Continuemos con la tercera semana. La etapa número 16 será una jornada de alta montaña en un recorrido de 181 kilómetros con 3 puertos categorizados. El primero de ellos el Mirador del Fito, son 6.9 kilómetros, una pendiente media del 8%. Más adelante la Collada Llomena de primera categoría, son 7.6 kilómetros, una pendiente media del 9.3. Sientes, es un terreno de tránsito y llegamos a este puerto de fuera de categoría, el mítico Lagos de Covadonga de 12.2 kilómetros, una pendiente media del 7% y que se corona a los 1.068 metros sobre el nivel del mar. En total en este día se acumulan 3.992 metros de desnivel positivo. La etapa número 17 será una jornada de 143 kilómetros con un encadenado de 2 puertos de segunda categoría. El primero de ellos de 5.8 kilómetros, una pendiente media del 8.6, que se encadena con de 9.2 kilómetros, una pendiente media del 5.7. De ahí en adelante un terreno mayormente llano. En esta jornada se acumulan 2.650 metros de desnivel positivo. La etapa número 18 será una jornada de media montaña con 2 puertos categorizados. El primero de ellos de segunda categoría, son 11.1 kilómetros, una pendiente media del 3.4. Más adelante de primera categoría de 5.5 kilómetros, una pendiente media del 8.4. Se corona muy lejos de la meta, aunque con un recorrido con algunos repechos y algunas ondulaciones. En esta jornada se acumulan 2.711 metros de desnivel positivo. La etapa número 19 será una jornada montañosa en un recorrido de 168 kilómetros con 2 puertos categorizados. El primero de ellos acá en la parte central de tercera categoría, son 5.3 kilómetros, una pendiente media del 5%. Y esa subida final a un puerto de primera categoría, el Alto de Moncalvillo, son 8.5 kilómetros, una pendiente media del 8.9 y que se corona a los 1.490 metros sobre el nivel del mar. En total en este día se acumulan 2.528 metros de desnivel positivo.
La etapa número 20 será una jornada de alta montaña en un recorrido de 171 kilómetros con 7 puertos categorizados. El primero de ellos es de tercera categoría de 9.3 kilómetros a una pendiente media del 3.1. Se encadena con este otro de tercera de 6.1 kilómetros a una pendiente media del 5.6. Se encadena con este de segunda de 10.5 kilómetros a una pendiente media del 5.5. Se encadena con este de primera de 14 kilómetros a una pendiente media del 6.2. Se encadena con este de segunda de 7.2 kilómetros a una pendiente media del 5.8, que se encadena con este de primera categoría. El puerto de Los Tornos son 13.2 kilómetros a una pendiente media del 5.4. Se desciende, se hace un terreno de tránsito y llegamos a su subida final, el Picón Blanco, de 7.6 kilómetros a una pendiente media del 9.1 y que se corona a los 1.491 metros sobre el nivel del mar. En total en este día se acumulan 5.064 metros de desnivel positivo. La etapa número 21, última etapa de esta Vuelta a España, será una contrarreloj individual llana de 22 kilómetros y donde se acumulan 184 metros de desnivel positivo. Bueno, ahí les dejo el recorrido que tendrá esta edición de la Vuelta a España. No olviden, si les gusta el contenido que estoy haciendo, dejar su like, suscribirse al canal y activar la campanita. Nos vemos en un próximo video. Chao.